Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo un fragmento de la entrevista con Pablo Patiño Pombal. Pablo Patiño es seleccionado nacional juvenil de España. He seleccionado dos fragmentos de su entrevista. En uno nos habla de la importancia de las etapas de formación y en otro sobre la presión psicológica que a veces uno mismo se pone. Puedes escuchar la entrevista completa en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Vamos al audio. Lo que sí, cuando volví de ese campeonato de Europa sentía que esto, o sea, al no haber estado en un campeonato de ese calibre aún, no sabía si realmente era eso lo que me iba a gustar o convencer o ese mundo era lo que yo quería llegar lejos y pues finalmente tras ese campeonato sí que confirmé que era lo mío. Oye, ¿qué cualidades destacarías en este caso, tu entrenador, que además es tu papá, de tu primera etapa que te formó como competidor? Pues diría que fue un poco el no tener prisa, el saber esperar los tiempos de crecimiento de cada uno, ¿no? Porque muchos entrenadores buscan en edades muy tempranas un rendimiento muy alto y a lo mejor eso yo lo veo desde mi punto de vista como un error y mi padre siempre ha sabido respetar esos Esos tiempos y la verdad que tiempos. sí, y la verdad que diría que sería esa su cualidad principal. De hecho a mí me tiene pasado de ir a campeonatos cuando era más pequeño y llevar resultados muy abultados contra gente que ahora ni hace taekwondo, ¿sabes? Porque yo creo que es algo por lo que pasamos todos, pero lo que diría que me marcó más para cambiar fue en el primer año que era juvenil, en el Campeonato de España que perdí en segunda ronda, pues me sentía como que tenía la obligación de ganar por haber ganado el año anterior y por el nivel que tenía, me sentía obligado. Entonces la presión que yo tenía encima, exigida por mí mismo, no por nadie más, fue muy negativa esa experiencia y a partir de ahí empecé a ver un poco el taekwondo de otra forma, ¿no? Como que tenía que hacerlo para disfrutar y cumplir los objetivos que tenía marcados desde el principio de la temporada, centrarme sobre todo en el rendimiento y no en el resultado. Eso fue como un punto de inflexión para cambiar la mentalidad. Porque yo creo que es algo por lo que pasamos todos, pero lo que diría que me marcó más para cambiar fue en el primer año que era juvenil, en el Campeonato de España que perdí en segunda ronda, pues me sentía como que tenía la obligación de ganar por haber ganado el año anterior y por el nivel que tenía, me sentía obligado. Entonces la presión que yo tenía encima, exigida por mí mismo, no por nadie más, fue muy negativa esa experiencia y a partir de ahí empecé a ver un poco el taekwondo de otra forma, ¿no? Como que tenía que hacerlo para disfrutar y cumplir los objetivos que tenía marcados desde el principio de la temporada, centrarme sobre todo en el rendimiento y no en el resultado. Eso fue como un punto de inflexión para cambiar la mentalidad. He seleccionado estos dos fragmentos en particular. El primero porque cuando uno es entrenador, si respeta los tiempos y las etapas y los procesos de los chicos, es probable que tengamos atletas que nos duren más, que disfruten del deporte mucho más tiempo. Que si adelantamos etapas, pues puede ser que los chicos dejen la práctica joven. También desde una perspectiva de atleta, si te toca, como lo menciona Pablo en la entrevista, perder por muchos puntos en alguna competencia, pues mira, a él le pasó lo mismo y resultó que después de muchos años esa gente ya no practicaba taekwondo. Entonces es muy importante perseverar y no dejarse desanimar por un resultado o dos. El segundo punto que seleccioné fue ese de la presión psicológica y cómo a veces es más importante centrarse en el rendimiento que en el marcador. Centrarse en el rendimiento y no en el resultado. El resultado, a veces va a haber momentos en los que sea importante, pero va a haber momentos en que podemos medir otras variables de una manera un poco parecida a como lo vimos en el episodio con el profesor Daniel Garduño, de una manera parecida como lo vimos en el fragmento que puse con el profesor Daniel Garduño, psicólogo deportivo. Si te gustó este fragmento de la entrevista, nos puedes dar... Si te gustó este video,
te puedes suscribir, nos puedes dar un like, puedes escuchar la entrevista completa en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox. Soy Luis Arroyo, hasta luego.